Buen día, vamos a comenzar a ver hoy la unidad 15 que corresponde a factor térmico. Aquí podemos ver los objetivos propuestos para desarrollar esta unidad y los contenidos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este video. Los elementos de carácter físico de la biosfera, comprendiendo las meteorologías astronómicas y edáficas, que actúan sobre los procesos de crecimiento, desarrollo y productividad de los cultivos, reciben la denominación de elementos bioclimáticos. Estos elementos bioclimáticos se pueden clasificar en auxégenos, aquellos que favorecen o regulan el crecimiento, anaptígenos, los que satisfacen las exigencias para el desarrollo, tanatoclimáticos, los que producen daños parciales o totales en la vegetación por su inacción o por la superación de los límites críticos de tolerancia. Los distintos elementos biometeorológicos pueden actuar aisladamente sobre el crecimiento y/o desarrollo, pero los cultivos reaccionan a la totalidad del complejo ambiental más que a un solo componente del mismo. Los elementos actúan interaccionándose entre sí, produciendo a veces compensaciones y en otras anulándose mutuamente. En cada subperíodo vegetal existe una combinación óptima de elementos bioclimáticos para un crecimiento o desarrollo con vigor máximo. Debemos tener en cuenta que cuando un determinado factor se aproxima al límite extremo de tolerancia de la planta, enmascarando las otras influencias, es ese factor el que controla el sistema. La radiación solar es el elemento fundamental de todos los procesos físicos y biológicos que ocurren en la biosfera. Pero si tenemos que separar los elementos que influyen al crecimiento o al desarrollo, podemos decir que los elementos que más influyen en el crecimiento, que es cuando hablamos del aumento irreversible de tamaño, son la temperatura y el agua. Y referidos al desarrollo, cuando existe un proceso de diferenciación celular, nos referimos a la temperatura y a la luz caracterizada a través de la duración del día. Las variaciones en tiempo y profundidad que presentan la temperatura y el contenido de agua del suelo ejercen gran influencia directa e indirecta sobre los procesos biológicos y productivos de los cultivos agrícolas. La temperatura del suelo regula el intercambio gaseoso a nivel de la superficie activa, afecta el movimiento y viscosidad del agua edáfica y la densidad de la solución salina. De esta manera, influye la absorción hídrica y nutricional. Afecta importantes procesos biológicos en la germinación de las semillas y la velocidad del crecimiento de raíces, en bulbos y tubérculos, la absorción hídrica y nutricional, entre otros. Su acción se manifiesta sobre las reacciones químicas y sobre la actividad de los microorganismos encargados de la mineralización de la materia orgánica. En condiciones normales de humedad en el lecho de siembra, el tiempo de germinación de las semillas, en cereales, por ejemplo, depende del nivel de la temperatura del suelo. El crecimiento de las raíces, la temperatura más favorable para el crecimiento de las mismas en cultivos de regiones templadas oscila entre los 15 y 18 grados centígrados. Las geotemperaturas demasiado elevadas reducen la velocidad de formación y cantidad de raíces. Los daños en los tallos, las altas temperaturas en la superficie del suelo pueden ocasionar daños en los tallos de cereales y otros cultivos, especialmente en condiciones de sequía. El daño depende del estado fenológico. El trigo, en el estado de comienzo de encañazón, es muy sensible a geotemperaturas muy elevadas, pudiéndose dañar el primordio floral. Con respecto a la materia orgánica, la intensidad de descomposición de la materia orgánica de la capa arable aumenta rápidamente con el aumento de la temperatura del suelo. En los microorganismos, los nódulos de las leguminosas, producidas por la simbiosis con una bacteria, muestran mayor desarrollo con geotemperaturas favorables. También las enfermedades
ya que la temperatura del suelo es importante en el desarrollo y virulencia de los micelios de hongos causantes de enfermedades de las plantas. La marchitez del lino y el tomate es máxima a temperaturas de 25 y 28 grados centígrados, nula por encima de los 38. Inversamente, bajas temperaturas del suelo entre 17 y 23 grados centígrados favorecen la infestación de la podredumbre del tabaco. Insectos ácaros y nemátodes. También porque la vida y los procesos de metamorfosis de una gran cantidad de insectos, ácaros y nematelmitos se relacionan con la temperatura del suelo. Respecto del desarrollo y rendimiento, en ciertos cultivos parece que la temperatura del suelo en la fecha de siembra y días posteriores tiene efectos sobre el futuro desarrollo y rendimiento final. Para satisfacer sus procesos vitales fisiológicos, los vegetales deben encontrarse en un ambiente dentro de ciertos límites de temperatura. Se denomina temperatura vital a aquella que toma valores en un rango en el cual el organismo vegetal desarrolla su ciclo de vida sin daños, por efecto de muy bajas temperaturas o bien de temperaturas muy altas. El crecimiento y desarrollo de los vegetales ocurre dentro de ciertos umbrales. Según los valores de las temperaturas se consideran como vitales y letales. La temperatura vital mínima es el umbral inferior por debajo del cual se detiene el crecimiento o desarrollo y por encima del cual estos procesos son incrementados o incentivados. La temperatura óptima es la temperatura en la cual el proceso alcanza su mejor expresión y velocidad. La temperatura máxima vital es el umbral superior por encima del cual la planta suspende sus procesos fisiológicos. Y por último tenemos la temperatura mínima letal, que es la temperatura por debajo de la mínima vital, a partir de la cual, y para valores inferiores, el vegetal no solo detiene los procesos, sino que manifiesta daños permanentes y es probable la muerte de sus tejidos. Y la temperatura máxima letal, igualmente que la anterior, pero superior a la máxima vital. Biológicamente, un organismo vivo está capacitado para adaptarse y tolerar diversos rangos de elementos extremos, y esa capacidad variará con cada especie. En cuanto a la capacidad de tolerancia a la temperatura, está definida genéticamente en los vegetales. Se denomina tolerancia a temperaturas extremas a la propiedad de la planta, específicamente de su protoplasma, a mostrarse estable frente a situaciones críticas de bajas o altas temperaturas sin sufrir daños irreversibles. Como expresión de la disponibilidad energética y de la intensidad del intercambio calórico en la biosfera, la temperatura del aire es el índice utilizado para interpretar las transformaciones de masa y estructura que caracterizan el ciclo biológico vegetal. La acción biometeorológica de la temperatura se manifiesta ya sea por la intensidad de sus valores normales y extremos, por la permanencia y continuidad en niveles específicos o por la amplitud de las variaciones que registran, tanto en su marcha diaria como anual. La acción de la temperatura del aire sobre los procesos de crecimiento se opera principalmente por su magnitud a través de las temperaturas cardinales. En la figura observamos las temperaturas cardinales de crecimiento para maíz y trigo. La temperatura actúa favoreciendo la intensidad respiratoria, por lo que el balance entre la formación de materia por fotosíntesis y el consumo por respiración explicaría la curva de temperaturas cardinales de crecimiento. A diferencia del crecimiento, donde el incremento diario o periódico se puede medir fácilmente, sea como aumento de altura, superficie o tamaño, la cuantificación del desarrollo solo puede evaluarse por la duración en días de los subperíodos y la energía de fase que los caracteriza. Se hace difícil revelar la acción anaptígena de la temperatura
considerada solamente como indicadora de la disponibilidad energética. En primer lugar, por su relación con el crecimiento y secundariamente porque para ciertas manifestaciones del desarrollo actúa conjuntamente con otros factores biometeorológicos. En muchos cultivos, la variación térmica diaria y anual influye en la expresión de la floración y en otros, la posibilidad de un correcto desarrollo está supeditado a que durante una etapa de su ciclo anual las plantas reciban una adecuada cantidad de enfriamiento durante una etapa de su ciclo anual. La cantidad de energía finalmente disponible para el vegetal como resultado del balance de intercambio que hace con el exterior es de muy difícil medición. La temperatura del aire ha pasado a usarse como una medida aceptable de la disponibilidad calórica ambiental y por este motivo el cumplimiento o la intensidad de muchas de las funciones vitales del organismo vegetal se expresan por su relación con las temperaturas actuantes. Reaumur, en 1735, expresó la idea de que el calor tiene una acción aditiva en el desarrollo de las plantas, al decir que para cumplir su ciclo, cada especie requiere que la sumatoria de las temperaturas medias diarias alcance a totalizar una cantidad definida. La manera de contabilizar la acumulación energética se la conoce como suma de temperaturas. Si desde el momento en que se produce la germinación se suma la temperatura media de cada día hasta el momento de la madurez, la suma total es siempre la misma, cualquiera haya sido la ubicación del cultivo y el año considerado. Según Reaumur, la cebada requiere desde la germinación hasta la madurez una suma de 1700 grados centígrados, el trigo 2000 y el maíz 2500. El autor no considera las temperaturas medias bajo 0 grados. A estas sumas, fijas para cada vegetal, se les dio el nombre de constante térmica. Esto explica la diferente duración de los cultivos. Por ejemplo, el maíz que necesita 2500 grados centígrados, si el cultivo se efectúa en una localidad donde la temperatura media diaria es de 25 grados, la planta necesitará 100 días para alcanzar la madurez. Pero si la temperatura media fuese de 15, la planta necesitará 167 días para madurar. La constante térmica puede también calcularse para cualquier subperíodo de las plantas. Para un frutal como el almendro, se puede calcular la suma de temperaturas que requiere desde floración hasta la foliación. Existen varios modelos que tratan de representar la vinculación entre la temperatura, el crecimiento y desarrollo de los vegetales. Casi todos ellos introducen el concepto de velocidad de crecimiento. En primer lugar, el método directo, donde se suman las temperaturas medias diarias. En segundo lugar, tenemos el método residual, cuando se observó que la constante térmica en realidad sufría variaciones según las localidades, se trató de resolver de la siguiente manera. En el método directo se considera como útil toda temperatura arriba de 0 grados, pero en realidad casi todas las especies comienzan a crecer a partir de los 6 grados centígrados. Por lo tanto, toda temperatura inferior a ese valor no reporta ninguna utilidad. Este valor de 6 se lo denomina cero vital. Para encontrar la verdadera eficiencia de la temperatura, es necesario restarle los 6 grados que corresponden al cero vital. El residuo resultante es la temperatura efectivamente útil. Este método se lo llama residual. A la temperatura media de cada día se le resta 6 y luego se suman los residuos así obtenidos para obtener la constante térmica. Las temperaturas medias diarias inferiores a 6 grados no intervienen para nada en los cálculos. Las investigaciones han puesto en evidencia que si se calcula la diferencia diaria entre la temperatura media del día y una temperatura base y se suman estas diferencias en el transcurso de un lapso entre fase y fase,
se obtendrá un valor casi constante en un lugar determinado, para una especie vegetal determinada, cualquiera sea el año o la época del año, entre ciertas fechas límites. El método exponencial, aunque el método residual arrojó mejores resultados que el directo, la constante térmica de un cultivo manifestaba valores bastante variables para las distintas regiones. Para evitar esto, el problema se planteó así. El crecimiento de las plantas es un conjunto de reacciones físico-químicas y como tales deben regirse por la ley de Van Hoff y Arrhenius, que dicen: la velocidad de las reacciones se duplica por cada aumento de 10 grados en la temperatura. De acuerdo con este método de cálculo de la constante térmica, la eficiencia de una temperatura se halla comparando la velocidad de las reacciones a esa temperatura, con la velocidad unidad que es la correspondiente a 4,5 grados centígrados. Así, por ejemplo, la eficiencia de la temperatura 14,5 grados es igual a 2, porque a dicha temperatura las reacciones se producen 2 veces más rápido que a la temperatura de 4,5. La velocidad de reacción a una temperatura cualquiera se halla elevando 2 a la potencia correspondiente. En cada paso, el exponente se calcula restando 4,5 grados a la temperatura dada y dividiendo el residuo por 10. El método termofisiológico. Este método se basa en experiencias fisiológicas. Para ello se usan datos que arrojaron las experiencias termofisiológicas de Legenbauer. La eficiencia de una temperatura se establece comparando la velocidad de crecimiento de las plantitas de maíz a esa temperatura respecto de la velocidad que registra a 4 grados centígrados. Esta última es la velocidad unidad. Por ejemplo, a 30 grados la eficiencia de la temperatura es de 120. Significa que a esa temperatura el crecimiento de las plantas es de 120 veces más rápido que a 4 grados. Para calcular la constante térmica por el método termofisiológico, se recomienda sustituir la temperatura media de cada día por el índice termofisiológico correspondiente y luego se suman todos los índices. Se logró un proceso cuando se consideró una temperatura inicial de crecimiento distinta y propia para cada especie, a la que se llamó temperatura base, obteniéndose así las temperaturas efectivas o residuales, grados días o unidades calóricas. Hoy día a esas unidades calóricas las denominamos tiempo térmico. A través del tiempo se adoptaron diversas metodologías para tratar de explicar las diferencias en las sumas de grados días obtenidas en diferentes lugares de cultivo o en distintos años para un mismo lugar. Así se usaron también diferentes temperaturas bases para cada grupo de cultivos, de 4 a 6 grados para los invernales y de 10 a 15 grados para los estivales. La temperatura media diaria no valora adecuadamente la disponibilidad energética ambiental, principalmente porque enmascara la amplitud térmica, es decir, la valoración de las temperaturas extremas del día. En el caso de la temperatura base, sea igual a la temperatura media, no habrá aporte de grados días o unidades de calor. Sin embargo, si ese día la temperatura máxima sobrepasa el valor de temperatura base, existirán horas del día durante las cuales el vegetal dispondrá de un efecto térmico favorable. La fórmula de cálculo de la suma térmica diaria por la metodología de los grados días, en el caso del algodón tenemos dos formas, utilizando la escala norteamericana, donde la temperatura máxima más la mínima dividido 2 menos 15,5 grados, que es la temperatura que utilizan los norteamericanos como temperatura base para el algodón, o bien el cálculo utilizando la escala australiana, cuya temperatura base es de 12 grados, entonces tendremos la temperatura máxima más la mínima dividido 2 menos los 12 grados que considera la australiana.
En las plantas criófilas, la exigencia en bajas temperaturas, conocida como exigencia en frío o exigencia de enfriamiento, se cuantifica por dos índices biometeorológicos, las horas frío y las unidades frío. Hora frío es la suma de horas en que la planta está sujeta a un periodo de descanso o latencia, cuando la temperatura es inferior a 7 grados. Comúnmente, la época de descanso vegetativo está definida como el periodo que se extiende entre la caída de las hojas en otoño y el reinicio de la actividad vegetativa en la primavera. El valor de 7 grados surge de experiencias en ramas de duraznero y manzano. Al descender la temperatura por debajo de 7 grados, cesa su crecimiento. Richardson propone una escala de transformación conocida como modelo Utah. Asigna en ella la mayor efectividad enfriante a las temperaturas horarias entre 2,5 grados y 9,1 grados. Niega el efecto a las que son inferiores a 1,5 grados y considera como devernalizantes o anuladoras a las mayores de 16 grados. Esta escala se continúa usando a pesar de que estudios más recientes aconsejan introducir los efectos del nivel termoperiódico diario y el de las etapas de descanso cumplidas. La variación anual, diaria y aperiódica de la temperatura del aire tiene un efecto manifiesto en el desarrollo de los vegetales superiores. Dicha variación, en un ciclo completo de un año, un día o varios días, constituye un termoperiodo anual, diario o aperiódico respectivamente, y se caracteriza por presentar dos sectores bien definidos, la termofase positiva y la termofase negativa. La termofase positiva corresponde al lapso más cálido y la negativa al más frío del termoperíodo. La reacción de las plantas al termoperíodo se denomina termoperiodismo. Existen tres tipos de termoperiodismo: anual, diario y aperiódico. Según la respuesta del vegetal al termoperíodo, se cumple en un año, en un día o aperiódicamente. Darwin observó las diferencias que presentan en su manifestación de fases fenológicas un mismo tipo de vegetación al encontrarse sometidas a diferentes amplitudes térmicas anuales. En algunos frutales, como ciruelo y manzano, disminuyen el valor de las sumas de temperatura requeridas para un normal desarrollo al tener una termofase negativa más intensa. Una manifestación del termoperiodismo anual se refleja en la distribución geográfica de los cultivos. Es por ello que al intentar introducir especies exóticas, la viabilidad de las mismas dependerá fundamentalmente de la similitud entre las condiciones termoperiódicas anuales de las regiones de origen y las de la región donde se intentará su cultivo. Burgos, en 1952, establece una clasificación de plantas según su ciclo vital en relación a la variación anual de la temperatura. Denominamos plantas termocíclicas a aquellas especies que presentan tejidos activos a la temperatura durante uno o más periodos anuales de variación de la temperatura. Como ejemplos podemos tener a las plantas perennes, y allí encontraremos al ciruelo, y también a las bianuales. Paratermocíclicas son las especies anuales con tejidos activos a la temperatura en una parte de la termofase positiva y negativa. Aquí encontramos como ejemplos a los cereales de invierno, trigo, cebada, centeno, avena. Y atermocíclicas a las especies con tejidos activos a la temperatura solo en la termofase positiva del termoperíodo anual. Y allí encontramos al tomate, al sorgo, al maíz. Termoperiodismo diario. En 1944, Wendt demostró la influencia de la variación diaria de la temperatura en la floración y fructificación del tomate. Si se mantiene constante la temperatura en 26 grados, esta especie tendrá un crecimiento indefinido sin florecer ni fructificar. Es necesario un enfriamiento nocturno a 19 grados para inducir estos procesos.
En especies paratermocíclicas, como los cereales invernales, es importante también la termofase negativa diaria durante los estadios juveniles para que exista un normal desarrollo. Los ensayos a campo con cereales de invierno permiten estudiar la exigencia en frío de los cultivares donde se realizan siembras con material vernalizado artificialmente, es decir, inducir su exigencia en estado de semilla. La vernalización es un método de laboratorio introducido por Lysenko que se utiliza con la finalidad de poner de manifiesto las necesidades de enfriamiento requeridas por un cultivo en la etapa de crecimiento. Este método artificial fue utilizado en la Argentina por Pascale en el 56, siguiendo el siguiente procedimiento. En primer lugar, las semillas a vernalizar se ponen a remojar durante 24 horas, posteriormente se las seca sobre papel absorbente y se mantienen a temperatura de laboratorio entre 15 y 20 grados hasta una germinación incipiente. Luego se interrumpe el crecimiento de las radículas llevando el material a heladera a temperatura de 1 a 7 grados, donde se las deja una cantidad variable de días. Si la vernalización se realizó adecuadamente, la siembra de las semillas pregerminadas y enfriadas producirán plántulas con su exigencia en frío totalmente satisfecha. La precocidad que se manifiesta en las reacciones fenológicas de las plantas vernalizadas en las diferentes épocas de siembra indicará la intensidad requerida de este factor bioclimático. Y aquí tenemos la bibliografía disponible que está disponible en el área de recursos bibliográficos del aula virtual.